Gracias, presidente. Un saludo en esta madrugada a los salvadoreños que están pendientes de esta transmisión y a los colegas diputados que aún están presentes. En el decreto 608, que es el decreto en el que esta Asamblea Legislativa autorizó la deuda por hasta $2.000 millones, en ese decreto, a iniciativa del grupo parlamentario del FMLN, se incluyó que el gobierno de ese endeudamiento público, de esos recursos, debía de subsidiar la planilla de empleados en la micro, pequeña y mediana empresa. Esa es la voluntad expresada por esta Asamblea Legislativa y que fue iniciativa del grupo parlamentario del FMLN. A sabiendas de que los fondos son... Estamos hablando del tema de la ley del empleo salvadoreño, para ver si nos podemos de alguna manera sujetar al tema. Cualquier relación que tenga, pero que tenga que ver con el tema de la ley del empleo salvadoreño. Tiene el uso de la palabra, diputado Víctor Sazo. Sí, presidente, precisamente es de ese tema del que estoy hablando. Lo que pasa es que son las 4 de la madrugada. Esperaría, presidente, que ponga más atención y no sea producto de este madrugón que lamentablemente acá pues se pierda el hilo y el orden de la plenaria. Presidente, a lo que estaba haciendo referencia es el programa de subsidios a los empleados, propuesta del FMLN, y que en este proyecto de ley se está quebrantando el espíritu de la propuesta que en su momento hizo el FMLN y que fue aprobada por esta Asamblea Legislativa. Insisto, lo que se aprobó en el decreto 608 se refiere al subsidio de la planilla de trabajadores para la micro, pequeña y mediana empresa. Pero en este decreto, lo que pretenden ahora, producto de este pacto, de esta piñata que han hecho de espaldas a la población, es incluir a la gran empresa. Los recursos son limitados. Aunque aquí parece que hablar de endeudamiento público de 2.000, 3.000 millones, poca cosa, se aprueba de manera express en un madrugón. Pero eso implica de que ahora vamos a tener un endeudamiento público mayor al 90% en relación al PIB. Que de cada dólar que se produzca en El Salvador, ya debemos al menos 90 centavos. Entonces, por eso es importante priorizar los fondos públicos para atender de mejor manera esta emergencia nacional. Y los que más están sufriendo esta emergencia nacional son los micro y pequeños empresarios, hablando de los sectores económicos, aparte de los trabajadores que muchos han sido despedidos y que este gobierno no ha hecho absolutamente nada, más que campañas mentirosas e hipócritas, y que lamentablemente ahora la derecha de esta Asamblea Legislativa está siendo cómplice y está avalando de manera sumisa. La micro y pequeña empresa son los que dentro de todo el sector económico están sufriendo en gran parte. Pero en este decreto que se pretende aprobar se está restringiendo considerablemente el préstamo o los recursos que puedan obtener la micro y pequeña empresa. Concretamente en los informales se los obliga, se les restringe a que estos tengan un préstamo vigente. Si es que ese es uno de los principales problemas del sector informal, de la micro y pequeña empresa, que no tienen acceso al sistema financiero. Pero acá se les está restringiendo para que estos necesariamente tengan un préstamo vigente y que además tengan calificación crediticia, ya sea A o B. Si hay algún microempresario o pequeño empresario del sector informal a que hace referencia de este artículo 11, que vea esta plenaria, sepan de que acá lo están excluyendo.
Pero también es importante que los trabajadores sepan que, aunque esta ley se llame Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, aquí los principales excluidos, además de la micro y pequeña empresa, son los trabajadores. ¿A quién han tomado en cuenta para elaborar esta redacción? Han sido excluidos totalmente los trabajadores y los micro y pequeños empresarios. Por eso, presidente, nosotros vemos de que en este decreto prácticamente lo que se hace es darle cumplimiento a ese pacto oscuro que han hecho entre la derecha y el gobierno, esa piñata que han hecho, que dicho sea de paso, acá a los micro y pequeños empresarios a los que hace referencia el artículo 11, los informales, solamente les dan 100 millones de los 1.000 que se acaban de aprobar. Prácticamente solo les están dando las migajas o las monedas que sobran, si es que les dan, porque los están obligando a que necesariamente tengan un préstamo vigente en el sistema financiero y que tengan categoría A o B. Hace 45 días, en una cadena nacional, cuando el presidente de la República estaba en el país, hace 45 días, dio una cadena nacional. El 20 de marzo salió junto al empresario Murray Mesa, que dicho sea de paso, fue miembro del COENA de la dirección del partido Arena, financista de ese partido. Y junto a él sostuvo de que se estaba reuniendo, no con los trabajadores, no con los micro y pequeños empresarios, con uno de los grandes empresarios de este país. Resulta que, a pesar de que la mayoría de empresas están sufriendo en este momento y están sin poder trabajar, nosotros vemos cómo algunas empresas, sí, este gobierno discrecionalmente les ha permitido trabajar. En Apopa, por ejemplo, vemos cómo está trabajando la construcción de un centro comercial. Casualidad que está vinculado a este señor Murray Mesa. Entonces vemos cómo este gobierno, algunas empresas sí las deja trabajar y otras no. Y eso es lo que se está materializando con este decreto que se pretende aprobar hoy. Y también con el decreto en el que se restringen los derechos de los ciudadanos que se aprobó en la plenaria que se dio el día de ayer. Ahí lo que se da es un cierre total para los ciudadanos. Solamente no aplica el cierre para todas esas empresas amigas de este gobierno, de esas empresas que están en ese listado privilegiado, VIP, en el que sí se les permite trabajar, y que esa es la negociación que han hecho. Y no nos extrañemos que de todo este endeudamiento público, que lo vamos a pagar todos y todas, lo vamos a pagar todos los salvadoreños, y que este gobierno se niega a decir cómo pretende pagarlo, eso lo vamos a pagar todos y solo va a venir a beneficiar a algunas empresas, a muy pocas empresas. Cuando estos fondos lleguen en su momento, son varios los empresarios que van a quedar excluidos. La mayoría de microempresarios no van a ver ni un centavo de este préstamo por ese pacto que han hecho entre la derecha y el gobierno para excluir a los pequeños y beneficiar a los grandes. Gracias, presidente. Los que estén de acuerdo